estadística, tiene un carácter médico, para nosotros más todavía por el carácter médico, porque es lo que nos va a ayudar a llegar al diagnóstico de nuestro paciente. Ahí es donde vamos a recolectar los datos clínicos de interés para poder llegar al diagnóstico. Ahí es donde vamos a ver el tipo de dolor, cuándo empezó el dolor, los antecedentes, esto para saber si el paciente tiene riesgo de cáncer o no, si le tengo que hacer cada 10 años, por eso es el carácter médico. Carácter científico, porque es una investigación lo que hacemos, una investigación científica. Y aparte de eso nos ayuda a hacer investigaciones científicas. Porque si ustedes van a hacer una tesis para una maestría o una especialidad y quieren saber la incidencia del cáncer de colon en Salto del Guairá, a cuántas personas al año le dan, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ir a buscar las historias clínicas, ver toda la historia clínica, de toda esa historia clínica, ver cuántos pacientes fueron ingresados por cáncer de colon y cuántos fueron operados, cuántos fueron en estadio 1, todo lo que ustedes quieran, lo van a sacar, lo deben de sacar la historia clínica. Mucha historia clínica dudo mucho que puedan conseguir, pero es lo que quiere decir que tiene un carácter científico, tiene que servir para hacer una investigación científica. De ahí salieron todas las cosas. La historia clínica es donde salen las vacunas, los medicamentos, todo, porque la gente, los científicos, los que van a estudiar eso, y ven en tal lugar la incidencia del cáncer es 10 de cada 20 de cada 100 personas, es bastante alto. ¿Y por qué será que pasa eso? ¿Por qué será que están frecuentes en Salto del Guairá? Y empiezan a estudiar, ¿será el agua, será el ambiente, será el aire, será la persona, todo? Estudian de ahí empiezan, de la historia clínica. Es de carácter legal, porque cualquier cosa que pasa, nosotros los médicos tenemos una relación muy cercana con los abogados, no tan buena, pero relación también. En cualquier momento nos van a denunciar. Y entonces, ¿dónde está todo? En la historia clínica. En la historia clínica es donde está escrito qué se hizo ese paciente, porque yo puedo decir, no, yo le hice, yo lo pedí al paciente y yo le saqué el apéndice. No, pero si se murió un apéndice, pero yo lo operé. ¿En dónde va a estar escrito eso? Y me va a decir, sí, le operaste, pero no le sacaste el apéndice, no le operaste. Es la historia clínica. Todo lo que se haga tiene que estar escrito en la historia clínica. Por eso tiene que ser todo esto que vamos a ver después. Y no tiene que tener errores ortográficos, ni tachones, ni borrones, así como el examen final de ustedes. No puede tener un documento legal también. Cualquier cosa, lo que me va a defender a mí, el estudiante no pasó, pero tiene. Y él dice, no, yo pasé, yo hice 70 puntos. No, pero acá está escrito que no, pero mire, esta era la respuesta. No puede tener esos tachones. Porque no, es que yo pensé que era A y puse A, después borré y puse B. No, después miré al compañero y era C, lleno de tachones. Eso ya no es legal. Algo pasó ahí, por algo no están esas cachaduras. Y es lo mismo en la historia clínica. La historia clínica, si usted puso cada 8 horas, no puede venir a borronearme acá y cambiarle cada 6 horas, porque usted se equivocó. Y entonces tenía que ser cada 8 horas, cada 6 horas, usted le puso cada 8 nomás su medicamento y no le hizo efecto. Y por eso se murió el paciente. Y entonces, para corregir, vengo y pongo cada 6 horas. Es mi culpa. Entonces, eso es el carácter legal que tiene. Todo se va a revisar en la historia clínica. Y ahí es lo primero, cuando hay una denuncia, una demanda, la fiscalía o el abogado lo primero que piden, lo primero que intervienen es la historia clínica. Y ahí revisan todo. Tal paciente ingresó tal día, tenía que hacerse radiografía, no se le hizo radiografía. Entonces, si no se le hizo radiografía, ¿por qué no se le hizo radiografía? Tiene que escribir, porque a lo mejor el paciente tenía que hacerse radiografía, usted sabía cómo médico tenía que hacer radiografía, pero en el hospital no había radiografía. Estaba en el equipo, entonces tiene que poner. Indico radiografía, no se realiza porque el equipo de rayo X está dañado y no contamos con el equipo de rayo X. Y ¿por qué no se puede hacer en privado? En Salto del Guairá no hay ningún privado donde se hace rayo X
en ningún otro lado. Si hay, el paciente era insolvente, no tenía capacidad económica para ir a hacer. Todo eso tiene que escribir. Por más que tenga sentido, se escribe. Porque después te reclaman, ¿por qué no le hiciste rayo X? No, porque no se vio. ¿Y dónde dice que no sirve? ¿Y por qué no fue al privado a hacerse? Entonces, todo eso te reclama. Entonces, por eso es legal. Es económico. ¿Por qué? Porque no se necesita de aparatos ni de tecnología muy avanzada para hacer una historia clínica. Con que tengas un buen oído, una gana de escuchar al paciente y saber interrogar a su paciente, sentarse ahí con él, examinar a tu paciente, y a lo mejor necesita un estetoscopio, que tampoco hace falta que sea Ligman, el cardiológico, el clase 3, como el que quieren ustedes que venden en Shopichina tan caro, no hace falta de eso. Por un chinito, eso que cuesta 20.000, 30.000 guaraníes, con eso se escucha igual que con el del Ligman. Entonces, es económico la historia clínica, con eso ustedes pueden hacer la historia clínica. No hay una justificación de que no, yo no puedo hacer con la historia clínica porque yo no tenía una computadora para escribir. No hace falta. Con un lápiz, con un bolígrafo y un papel, usted puede escribir la historia clínica. O puede sentar y escuchar toda su historia clínica, examinar el paciente. Es una historia clínica. No es necesariamente que tiene que tener una computadora, porque tiene que ser sistematizado, que tiene que ser informatizado. No. Es económico, por eso la historia clínica. Es humano porque el carácter humanitario, como les dije recién, y pasa mucho, ven al paciente como cliente, no como paciente, y eso no puede pasar. Es lo que está a su alcance, si usted puede, tiene que hacer por el paciente. Entonces, si ya está ahí su mano y está dentro de sus posibilidades, le tiene que ayudar a su paciente a resolver su problema de salud. Tampoco resolver el problema de la vida, es decir, cosas que no hay que mezclar, ¿verdad? Entonces, ese es el carácter humano del paciente, tratarle al paciente como una persona y no como un objeto. Nunca llamarle a un paciente por cama. El paciente de la cama 5, el paciente de la sala B1, cama 3. No, el paciente fulano y tal. No sé si se han dado cuenta de lo que han entrado a esa historia clínica. Los pacientes encima sí tienen un papelito pegado con su nombre y su diagnóstico. Eso porque a veces no olvida desde el trago y vemos, ¿qué tal fulano? Y el paciente se siente mucho más alentado, mucho más importante, y eso psicológicamente mejora el cuadro del paciente. Pero si usted llega ahí y no sabe su nombre, el paciente de la cama 5, y peor todavía se va a presentar en un caso y está al lado del paciente, y lo trata como un objeto, el paciente se siente mal, psicológicamente se siente mal. Entonces, por eso es que debe ser humanitario, trato humanitario. ¿Cómo debe ser una historia clínica? Rutinario, todo el tiempo debe ser historia clínica. No importa si ya ayer se hizo la historia clínica, no importa si vino ya de KPT y el paciente ya, el médico de ahí le hizo la historia clínica. No, igual, yo tengo que hacer otra vez. El paciente ya se ingresó y ya lo vi varias veces. Igual yo tengo que interrogar otra vez al paciente, examinar. Es una rutina que tenemos que hacer. Debe ser ordenado. Porque tenemos que ir cumpliendo un orden para hacer nuestra historia clínica. No pasar, no es que tampoco quiere decir que voy a hacer este primero y después voy a hacer este. Si lo puedes hacer todo al mismo tiempo, mejor todavía. Vas interrogando, vas examinando al mismo tiempo, pero siempre tiene que ser ordenado en el sentido de que tienen que ir los datos generales del paciente o los datos de filiación, tiene que ir el motivo de consulta, tiene que tener el antecedente de la enfermedad actual, tiene que tener el antecedente remoto de la enfermedad actual. O sea, todas esas partes de la historia clínica tienen que estar bien ordenadas. Pero usted puede estar interrogando al paciente y estar examinando también, y así sucesivamente. Debe ser sistematizado, que cumplir así como todo sistematizado, y si es posible informatizado, que quede todo grabado, y así ya va el paciente tal se va de Salto de Guaira a consultar al KTT. KTT entra en el sistema y ve el número de historia clínica. Acá el número de historia clínica no tiene. El expediente ese tiene un número, dice número de historia clínica, ahí tiene que tener igual que tu número de cédula. Historia clínica número 1630, pone ahí 1630, vas
hace falta preguntar el nombre del paciente. Y ahí te sale todo. Qué día nació, cuándo nació, cómo nació, si fue un parto normal, parto distóxico. Estuvo internado en neonato por 15 días, en incubadora. A los 15 años se diagnosticó fue operado, estuvo internado 3 días. Todo eso tiene que aparecer en ese. Eso es lo que quiere decir sistematizado. Si no omitir etapas, igual que ordenado, no hay que omitir ninguna etapa, hay que hacer todo bien ordenadito y tenemos que recurrir a todos los medios de información necesarios. Y el único medio que hacía eso era el Dr. House. ¿Ustedes vieron el Dr. House? Yo no, yo nunca lo vi, pero más o menos conozco la historia de la serie. Creo que se iba a las casas, o sea, investigaba todo lo que había. ¿Sabes por qué yo dejé de ver? O sea, nunca vi Dr. House, porque justo en un episodio que yo iba a empezar a necesitar. Para empezar, estaba en Cuba, no tenía acceso a la tecnología, no tenía internet, no tenía nada. Y una vez en una guardia, justamente, unos compañeros estaban viendo y me puse a ver con ellos. Y un residente dijo que tenía que hacer un abordaje venoso profundo, tenía que canalizar la subclave. Y no había equipo de ecografía en la urgencia. Y entonces tenía que ir a la era de los dinosaurios. Digo, bueno, voy a tener que regresar a la era de los dinosaurios entonces para poder hacer la vía venosa, porque es lo ideal, ¿no? Hacer bajo guía ecográfica, hacer el acceso. Pero como él no tenía en ese momento, porque otro residente creo que estaba utilizando, entonces él tenía que ir a la era de los dinosaurios. Entonces me hizo sentir que yo estaba viviendo en la era de los dinosaurios y sigo viviendo en la era de los dinosaurios, porque hasta ahora no tengo yo ecografía para hacer un acceso venoso profundo, todo lo hacemos a ciegas. Entonces, sí, eso me hizo sentir mal, una estupidez, no quise ver más. Entonces, si eso nomás no quería ver lo que me esperaba después, toda la tecnología que yo tenía, entonces no quise ver más. Una estupidez, pero bueno. Entonces, hay que recurrir a todos los medios de información necesarios. Si hay que ir a su casa, a ver en qué condiciones vive, hay enfermedades que son necesarias hacer eso. En cirugía la mayoría no son, algunos también requiere de eso. Por ejemplo, cuando tienen un abdomen agudo quirúrgico, se sospecha un abdomen agudo quirúrgico, que al final tampoco es quirúrgico, la intoxicación por plomo. Hay que saber en el medio en el que se desarrolla, porque a lo mejor donde vive hay mucha exposición a plomo, mucha pintura, trabaja en un lugar cerrado, que esos chapistas que pintan autos, tiene esa disposición, entonces esa exposición. Entonces sería bueno ir a ver, porque a veces no se puede diferenciar de una apendicitis, es igualito una apendicitis. Entonces, en esos casos, pero siempre hay que recurrir a todos los medios, sacar todas las informaciones necesarias para poder llegar al diagnóstico. No es decir, dolor abdominal, dolor acá, bueno, es una apendicitis. No, hay que preguntarle, porque muchas veces, ¿cómo empezó ese dolor? ¿Desde cuándo empezó ese dolor? Ya cambia. Imagínense, tenemos más información. Importante siempre que sepan los tipos de diagnósticos. El objetivo de toda la historia clínica es llegar al diagnóstico. Eso es el objetivo. Entonces, ese diagnóstico puede ser de 5 tipos: diagnóstico sindrómico, un diagnóstico anatómico, un diagnóstico nosológico, que a veces coinciden, a veces es diferente, el diagnóstico etiológico, que no siempre se puede. El diagnóstico etiológico no siempre vamos a poder tenerlo antes o incluso después de llegar al diagnóstico de la enfermedad del paciente. Y el diagnóstico diferencial, estos 5 tipos por lo menos tenemos que sacar. El diagnóstico sindrómico, por ejemplo, un agudo quirúrgico, ya es un síndrome. Un agudo quirúrgico hemorrágico es un síndrome, podemos decir. Es diagnóstico anatómico, es una oclusión intestinal, es un síndrome también, un síndrome oclusivo. Diagnóstico
Diagnóstico anatómico sería, por ejemplo, es una apendicitis. Eso es anatómico, que muchas veces coincide con el nosológico. A veces el nosológico es diferente, pero la mayoría de los casos el diagnóstico anatómico nosológico es lo mismo. El diagnóstico etiológico es la causa, qué fue lo que le produjo esa enfermedad. Por ejemplo, apendicitis aguda. Sabemos que las apendicitis se producen por obstrucción de la luz del apéndice. ¿Sí? Anatômico seria porque apendicite, exemplo, porque você faz já punção e já. Opa, Sí. Seria a semiologia que daria mais positivo. Sí, o sea, sospecha de que está en el apéndice, el intestino es el apéndice lo que está afectado. Ese es el diagnóstico anatómico. Entonces, la apendicitis, por ejemplo, como les estaba diciendo, se produce porque se obstruye la luz del apéndice. ¿Qué puede obstruirme la luz? Sabemos que puede ser por fecalito, puede ser por la hiperplasia del tejido linfático, de la luz del apéndice, puede ser cuerpo extraño, puede ser el ascari. Sabemos todo eso. El más frecuente es el fecalito, lo segundo más frecuente es la hiperplasia y así. Pero clínicamente nosotros no vamos a saber si este está teniendo una apendicitis porque tiene un fecalito. No vemos eso, ¿entiendes? Lo podemos ver después de que operemos. Cortamos una apéndice y vemos ya está el fecalito. Mira, su mucosa está hiperplásica. Encontramos un cuerpo extraño, encontramos una pelotita de apelotonamiento de ascari. Podemos encontrar, pero después que operemos, ahí ya no. Entonces, esto es antes de que hagamos ese procedimiento. O a veces incluso ni después de operar no podemos ver, no podemos encontrar y tenemos que mandar a anatomía patológica, y anatomía patológica es la que nos dice: tenía una apendicitis porque tiene un mucosele, tiene un tumor de apéndice y eso le produjo la obstrucción. Tenía una hiperplasia de la placa de Peyer, eso le produjo la apendicitis. Entonces, a veces no podemos saber, por más que sepamos que teóricamente qué pueden causar. Hay otros casos que no existen, son enfermedades idiopáticas, no tienen causa, como por ejemplo los cánceres. Cáncer hasta ahora no se da, que sí, mutación del gen, que todo eso, pero así como tal no sabemos qué es lo que le causa. ¿Por qué le dio cáncer al paciente? No sabemos. Entonces, no tienen diagnóstico etiológico. Hay otras enfermedades que sí tienen y podemos llegar a diagnosticarlo antes de hacer un procedimiento. Por ejemplo, la oclusión intestinal. Una oclusión yo puedo saber, es un síndrome oclusivo, diagnóstico sindrómico, ya sé ya que es un síndrome oclusivo. Diagnóstico anatómico es una oclusión intestinal alta. Ahí ya es anatómicamente, ya sé que es del intestino delgado. Una oclusión intestinal baja, ya sé que es del colon o del intestino grueso. Pero el diagnóstico, ese sería el diagnóstico nosológico. El diagnóstico anatómico, ahí sí ya es el colon, pero está en el ciego de la obstrucción. El que es el colon, pero está en el sigmoide de la obstrucción. Es intestino delgado, pero el yeyuno o el ilio. Eso yo puedo saber antes. Con la clínica del paciente, con el rayo X que puedo ver, puedo saber. Entonces después entro y opero y veo. Eso sería el diagnóstico. Ahí en ese caso tenemos los dos, el anatómico y el nosológico. La causa lo podemos saber. El paciente tiene una oclusión intestinal del yeyuno, una oclusión intestinal alta de las asas yeyunales, porque tiene bridas. ¿Por qué? Porque el paciente tiene cicatrices, fue operado 3-4 veces y lo más probable es que sea una brida. A lo mejor no es, a lo mejor sí está todo operado el paciente y el operado no tiene ninguna brida y tiene un feroz tumor, pero es lo menos frecuente. Lo más frecuente es que tenga bridas o adherencia. El paciente tiene una oclusión intestinal, un síndrome oclusivo, una oclusión intestinal mecánica alta del yeyuno por una hernia atascada, porque yo veo que la hernia está ahí, está aumentado de tamaño y tiene ferohernia, y esa es la causa que le está ocurriendo. A lo mejor no es, a lo mejor él entró, pero y él sí tiene su hernia, pero no está atascada, y era un tumor lo que tiene, una brida lo que tenía, otra cosa, puede ser, pero no es lo más frecuente. Entonces ese es el diagnóstico etiológico, donde cuando se puede hay que hacerlo, no siempre se puede. Y el diagnóstico diferencial, ahí yo digo, no es
se parecen, se presentan iguales. Acuérdense, la pancreatitis es la gran simuladora. Porque la oclusión intestinal alta da dolores del epigastrio, da vómitos, muchas veces da más vómitos que retención de heces y gases, pero da vómitos y distensión abdominal. Y entonces, ¿por qué digo que no es una pancreatitis? Y la pancreatitis también da dolor en el epigastrio, da distensión ligera y da vómitos. ¿Por qué? Porque el tipo de dolor es diferente. Ahí no va a llegar una diferencia. En la oclusión intestinal el dolor es por crisis. El dolor es tipo cólico, va y viene, discontinuo. Le duele, se alivia, le duele, se alivia y así. Ajá. En la pancreatitis el dolor es continuo, es de inicio. Otra cosa, la forma en que se inicia en la oclusión es brusca. De repente empieza el dolor. En la pancreatitis no, es de inicio más insidioso, más lento, va y es continuo. Una vez que empieza el dolor va aumentando en el tiempo. No se alivia en ningún momento, sino que cada vez se hace más doloroso, más fuerte, más intenso. Y el dolor generalmente en la oclusión intestinal es en epigastrio, periumbilical, acá así. Sin embargo, en la pancreatitis es así, en faja o en barra o en cinturón, que es como opresivo, no es tipo cólico, es dolor opresivo, continuo y puede irradiarse a la espalda, hacia atrás. En la oclusión intestinal no se irradia así. Es un ejemplo nomás que le estoy dando, así con que encuentren diferencias, eso es la justificación. Yo digo que es una oclusión intestinal alta de yeyuno por esto, y no es una pancreatitis porque no tiene esto y no tiene aquello. La diferencia que hay entre cada enfermedad. Eso es el diagnóstico diferencial. Entonces, así, los componentes de una ficha tienen que saberse. La historia clínica de la primera consulta, esa es la historia clínica como tal, la que vemos, la que es esa con la que ha trabajado en la práctica. La hoja de evolución, que es otra hoja, la hoja de medicación, la hoja de indicaciones. La hoja de evolución es la hoja en la que vamos a escribir diariamente. Si el paciente está 30 días internado, los 30 días tiene que tener 30 hojas, entonces, como mínimo. Cada día una hoja, cada día una hoja. Si se ingresó hoy, mañana yo tengo que ir a escribir la hoja de evolución. La evolución es ver de cómo va evolucionando en el tiempo el paciente, comparando del día que se ingresa, incluso desde el día que empezó con los síntomas, porque a veces no ingresa el mismo día que empezó con sus síntomas. Así ya lleva 3-4 días y después que viene y se ingresa. Entonces, eso es lo que tienen que ver. La evolución. Siempre tiene que poner el diagnóstico del paciente, cuántos días de internación tiene, en caso de cirugía, cuántos días internados y cuántos días posoperados, porque la mayoría son posoperados. Y no es lo mismo un paciente que ingresó hace 3 días, pero se operó recién hoy. Entonces mañana es el primer día de operado. Ya lleva 4 días internado, pero un día de posoperado. ¿Por qué es importante? Porque las complicaciones no es lo mismo la complicación de un paciente operado hace 24 horas que un paciente operado hace 72 horas atrás. ¿Se acuerdan? Sobre todo, por ejemplo, fiebre postoperatoria. No era lo mismo inmediatamente o después de las 12 horas, después de las 24 horas. Por eso es que es importante saber cuántas horas o cuántos días de operado tienen. Si tienen un día de operado, por ejemplo, no va a tener una infección del sitio quirúrgico. No va a tener todavía el paciente está con fiebre, la herida está enrojecida, no debe ser una infección del sitio quirúrgico. Si se operó ayer, no va a infectarse. ¿Qué puede estar pasando? A lo mejor porque tenía luego una celulitis, tenía luego una infección de la piel, una infección superficial, y se entraron a operar justamente por ahí, otra cosa que no debe ser. Entonces, ahí es una iatrogenia, no es una complicación. Sí, ya pasó 3 días de su cirugía, la herida estaba bien, ahora empezó a ponerse caliente, a ponerse rojo. Entonces se está infectando la herida. Entonces por eso es importante. Y para eso la hoja de evolución, siempre tenemos que poner diagnóstico paciente, su 4.º día de internado, 2.º día postoperado de apendicitis aguda. Y si es posible, el tipo de apendicitis, porque ahí cambia otra vez. Si es flemonosa, es gangrenosa o era perforada.
Porque si era pneumonosa nada más, no debe tener mayor complicación, se debe ir de alta 12 a 24 horas. Si es gangrenosa, tiene que esperar por lo menos 72 horas. Si ya es una perforada, una peritonitis localizada o generalizada, ya tiene que quedar mínimo 5 días. O sea, ahí va cambiando. Por eso es importante poner el diagnóstico. El paciente no se operó, pero se ingresó por dolor abdominal, dolor en epigastrao. Lleva 3 días internado, entonces el paciente, su tercer día, internado por dolor abdominal de etiología determinada, no sabemos qué es lo que le está causando su dolor, no sabemos. Entonces tenemos que preguntarle cómo está de ese dolor, si ese dolor sigue igual, sigue peor o ya no tiene dolor, entonces tiene que poner. El paciente refiere sentirse bien porque ya no tiene dolor. O sea, primero tiene que preguntar cómo se siente, bien, mal, regular, te va a decir, yo me siento bien, pero tengo dolor todavía, pero se siente bien. Entonces usted tiene que poner ahí, el paciente refiere sentirse bien a pesar de que sigue con dolor. Y ahí preguntarle si ese dolor, sigue con ese dolor, si es igual que cuando ingresó, o es menos ya el dolor, o es más. Incluso muchos pacientes te dicen, yo estoy bien, doctor, pero mi dolor está peor que el cuando, pero él se siente bien. Y te tienen que poner que él se siente bien. Algunos te dicen, me siento mal, ¿no? Y el dolor, no, ya no me duele nada, no me siento mal. Entonces el paciente prefiere sentirse mal a pesar que ya no tiene dolor. Lo que el paciente te diga tiene que poner. ¿Está bien? La hoja de medicaciones hace las indicaciones. Omeprazol cada 40 miligramos cada 24 horas. La metoclopramida 8 miligramos cada 10 miligramos cada 8 horas, lo que usted le vaya a indicar. Hoja de enfermería es donde va a escribir la enfermera y es lo que te aporta muchas veces más datos que incluso la historia clínica en general. Te va a dar los signos vitales del paciente, te va a dar la hoja de temperatura, la hoja de la presión arterial, la hoja de la frecuencia cardíaca, haciendo un gráfico incluso para ver si fue oscilando, para saber si el paciente está estable o inestable clínicamente. Si el paciente no durmió anoche, a la primera que se va a ir a quejar es a la licenciada escribe todo. El paciente a las 10 de la noche viene a quejarse que tiene dolor, no puede dormir y anota. Entonces todo es porque nosotros entramos 7 de la mañana, vemos al paciente y a veces no lo vemos más hasta 24 horas después. Una evolución no es porque no nos interesa ni nada, sino es lo que está establecido. En una sala abierta, las evoluciones se hacen cada 24 horas. No hace falta hacerlo más seguido. Si es una terapia intensiva, entonces se puede hacer cada 6, cada 12 horas. Si es una intermedia, cada 12 horas. Entonces depende de dónde esté internado en la evolución. En una sala abierta, en una sala común, ahí en el hospital, se operó de apendicitis, yo lo puedo ver cada 24 horas. No es mi obligación legalmente de ir a verle cada 2 horas como algunos pacientes quieren. No, porque se operó en la mañana y el médico no le ha venido a ver más. No, el médico vino solamente en la mañana y ya no, en todo el día no le veo más. Hay pacientes que van, o familiares que van y se quejan, incluso nos denuncian, van a la radio a quejarse porque el médico no pasó a verle más en todo el día. Y eso no es obligado. Si el paciente está bien, usted lo puede volver a ver 24 horas después. Para eso hay una enfermera 24 horas disponible. No, pero usted trabaja 24 horas, acá tiene que. No, sí, yo tengo 24 horas, pero tengo otras funciones. Entonces, no es que yo tengo que ir a ver a ese paciente cada 4 horas, cada 5 horas, no. Es cada 24 horas. Si está en una sala intermedia, cada 12 horas. Si está en una sala de terapia intensiva, entonces cada 6 horas. O en dependencia de la gravedad, incluso ya puede ser cada 4 horas, cada 6 horas. O incluso dentro de una terapia intensiva también puede ser cada 12 horas porque los pacientes son más estables. Y así. Entonces, por eso la hoja de enfermería, ahí es donde va a estar escrito todo. Entonces, es obligado leer siempre la hoja de enfermería. Ahí es donde te van a decir a las 10 de la mañana, orinó, a las 11 de la mañana tenía hambre, todo lo que hacen. A las 4 de la tarde vino el doctor fulano, le vio y le indicó, le abrió vía oral. Le indicó que comiera comida liviana. Ahí está escrito. Todo escribe la enfermera. El doctor fulano vino y le hizo curación de la herida a las 3 de la tarde. Está escrito ahí, todo debe estar ahí. Protocolo operatorio en caso de una ficha quirúrgica. Si no es quirúrgico, esto no va a tener. Protocolo operatorio es donde va a ir la cirugía sugerida, que es lo que se debe de realizar. O sea, el diagnóstico del paciente en litiasis vesicular se sugiere que se haga una colecistectomía.
Esa es la cirugía sugerida, se hace colecistectomía, se va a hacer, para eso se ingresa. Se le informa al paciente, se le explica, o sea, consentimiento informado, se le explica las posibles complicaciones, los riesgos que hay, y el paciente autoriza, firma la hoja esta. Y después de la cirugía tiene que tener un informe operatorio. El informe operatorio es donde entra otra vez, pone el diagnóstico de tu paciente, litiasis vesicular prequirúrgico. Postquirúrgico, a lo mejor no era litiasis vesicular, era un tumor de vesícula lo que tenía, entonces cambia, tumor de vesícula. Cirugía sugerida, colecistectomía laparoscópica. Cirugía realizada, no se pudo hacer la cirugía laparoscópica porque era un tumor, estaba todo pegado, se hizo colecistectomía abierta. O se hizo colecistectomía más resección intestinal porque tenía metástasis. O sea, ya puede cambiar también eso de la cirugía sugerida a la cirugía realizada. Y se pone el informe operatorio, ahí se describe de cómo fue la cirugía. Paciente en decúbito supino, se le realiza la antisepsia, todo lo que se hace, todo lo que hacemos ahí se escribe. Cómo se pinta, que se le pone esos campos estériles, se hace la incisión previa anestesia raquídea o general, se hace incisión de Kocher, incisión de Manburne, incisión mediana, infra o supraumbilical, la incisión que se haga, que se va profundizando por plano. Se corta piel, que es el subcutáneo, la aponeurosis, se hace la diéresis de la oceliotomía, todo lo que hace describe ahí. Eso es lo que va en el protocolo operatorio. Tiene que tener antes y después de la cirugía. El informe anatomopatológico es muy importante que tiene que tener el paciente. Por ejemplo, si fue operado, con más razón todavía. Si se opera, se retira una pieza, lo que sea, un lipoma, un tumor, a no ser que sea un quiste sebáceo. Un quiste sebáceo no se manda a biopsia. Tampoco se le ocurra mandar, como he tenido compañeros también, quitan un quiste sebáceo y mandan a biopsia. Eso no hace falta. El anatomopatólogo se va a reír de usted y le va a mandar para otro. El quiste sebáceo es benigno, es quiste sebáceo y se reconoce, se ve, tiene un sebo, apesta, huele mal, es un quiste sebáceo. El lipoma no, el lipoma puede ser benigno, puede ser maligno. La mayoría son benignos, pero puede ser maligno. Le hiciste videocolonoscopía, encontraste el pólipo, quita y mandas a biopsiar. Ese informe tiene que estar en la historia clínica, ese es el informe anatomopatológico. Se operó el apéndice, tiene que ir a anatomía patológica y venir el informe y tiene que estar escrito en la historia clínica. Datos radiológicos o datos imagenológicos realmente es. Este es el libro que está un poquito obsoleto, está desactualizado. Ya ahora en la actualidad es datos imagenológicos, no solamente radiografía se hace ahora a los pacientes, se hace ecografía, se hace tomografía, se hace resonancia magnética, todos los estudios de imágenes que se hagan tienen que estar en la ficha clínica, ahí se tiene que reportar. Incluso si es posible tener la imagen, se tiene la imagen ahí. Como por ejemplo el que tenía ese que yo le mostré. Por ejemplo ese. Tiene que estar en historia clínica. El estudio que se realizó. Y el resultado de anatomía patológica. Todo eso tiene que estar en la historia clínica, no se ve nada, que no trate de ver. Entonces, ese es lo que tiene que tener su ficha clínica. Y los resultados de laboratorio, que también estaba ahí, los estudios laboratoriales. Hemograma, glicemia, creatinina, todos los resultados laboratoriales tienen que estar escritos y reflejados. Y si es posible la hoja entera, ahí. Si no, por lo menos el rayo X, por ejemplo, es difícil de... antes, ahora ya casi ya no se usa eso. Que revelaban así en esa placa y eso no va a poner dentro de la ficha. Entonces, describe la historia, la radiografía. Rayo X de tórax se describe. Rayo X de tórax, donde se ve marco óseo normal, parénquima pulmonar de aspecto normal, se observa infiltrado, radio opacidad, lo que vea ahí. O si no, pones en el mapa.
Datos de laboratorio igual. Si es muy grande la hoja no va a poder estar dentro de la historia clínica, entonces escribe glicemia 5.5, glóbulo blanco 10, y así todo tiene que estar dentro. Y por último la epicrisis de todo esto. La epicrisis es el resumen de todo esto. ¿Cuándo se va de alta el paciente? Al irse de alta, usted tiene que hacer un resumen. Al irse de alta puede ser alta celestial, como decimos nosotros, nuestro paciente. Puede ser por traslado, se va a otro centro, tiene que ir con su epicrisis, o se va de alta a su casa y usted lo cita dentro de 15 días, va a venir a mi consulta. Por más que usted le va a ver, usted es su médico, igual tiene que tener epicrisis porque no se va a acordar de todo, se le va a haber cosas que se le va a olvidar. Entonces usted cuando recibe otra vez dentro de 15 días, usted agarra la ficha y lee para no buscar todas las hojas, toda la cantidad de hojas que tiene. Y si es un paciente que tuvo 15 días internado, así es el expediente. Entonces usted lee la epicrisis y ahí ya tiene que saber todo. Este paciente se ingresó tal día, se le hizo tal cosa, acá está el resultado de su tomografía, acá está su anatomía patológica. Todo eso tiene que ir en la epicrisis. Anatomía patológica, el resumen no va ya. Tenía un cáncer de colon, estadio 4. Se le realizó colectomía derecha, hemicolectomía derecha, recibió quimioterapia. Se hizo una tomografía donde se vio que no tenía metástasis. Así, todo bien resumido y lee nomás la epicrisis y ahí se tiene que orientar. Esos son los componentes de la ficha clínica. Y están las partes de la historia clínica, no es lo mismo, no confundan. Los componentes dijimos que son tiene 4 partes nada más. Si le pregunta cuántas partes son, 4 partes. ¿Cuáles son? Anamnesis o interrogatorio, examen físico, diagnóstico y plan de conducta a seguir. Son esos 4 las partes de la historia clínica. La parte número 1, la anamnesis, el interrogatorio, ahí están datos personales o datos de filiación, motivo de consulta, antecedentes de la enfermedad actual, antecedentes remotos de la enfermedad actual, antecedentes personales, fisiológicos o hábitos fisiológicos, hábitos tóxicos, antecedentes patológicos, de si es hipertenso, diabetes, todo eso. Antecedentes familiares, estos son los datos las partes dentro de la primera parte, o sea, las subpartes. La segunda parte es el examen físico, la tercera parte es el diagnóstico, es el objetivo número 1 de la historia clínica, y por último el plan. Hay que saber qué conducta vamos a hacer con ese paciente. Para saber qué conducta vamos a seguir tenemos que saber diagnosticar. Si diagnosticamos mal, vamos a tratar mal. Eso es categórico. Porque si usted dice que es una apendicitis, lo va a tener que operar. Y si no era apendicitis, lo operó por gusto y era una infección urinaria. Si usted dice que era una infección urinaria, le va a poner antibiótico para la infección urinaria. Súper bien, le va a poner su ciprofloxacina, que tome mucha agua, su antipirético, todo bien. Pero si era una apendicitis, se va a perforar el apéndice. ¿Está bien? Entonces, por eso es que esto tiene que estar bien para que esto sea correcto. Muy bien. Esta parte quiero estar diciendo. Esto que dijo Díaz Escobar. Esta frase es muy importante porque es lo que refleja todo lo que hacemos siempre. Y lo que siempre le digo, la confección de la historia clínica, acá viene otra vez lo que dijimos, correcta es la base fundamental de un diagnóstico clínico, precede a la elección y aplicación de la terapéutica adecuada, debe ir acompañado de un examen clínico, rutinario, ordenado y sistematizado sin omitir etapas, recurriendo a todo medio de información. De cómo debe ser una historia clínica. Y dice, se debe pensar siempre en las afecciones más frecuentes, así el diagnóstico será correcto por regla. Va a ser una regla de que no se van a equivocar. Y erróneo por excepción. Pueden equivocarse, pero va a ser una excepción, va a ser menos veces que se van a equivocar si ustedes piensan siempre en lo más frecuente. ¿Entienden?
Lo que quiere decir eso. Por ejemplo, si me llega un muchacho joven, paciente masculino, 18 años de edad, dolor que empezó en el ligaje y se irradia la fosa ilíaca derecha y se mantiene ahí 12 horas de evolución, lo más frecuente es que sea una apendicitis lo que tenga él. Eso es lo que yo tengo que pensar. Y a lo mejor me equivoco, pero va a ser muy excepcionalmente, muy raras veces me voy a equivocar. Pero si yo le digo, no, ese paciente puede tener una enfermedad de Crohn, tiene una diverticulitis de Meckel, sí, puede ser, porque se comportan igual, pero es muy raro. De cada 1001 puede ser que tenga una diverticulitis de Meckel, y peor todavía a los 18 años. Entonces va a ser muy raro. Puede ser que me equivoque, o si digo es una infección urinaria. En un paciente masculino, infección urinaria es muy raro. En las mujeres sí es frecuente. En las mujeres es mucho más frecuente una infección urinaria, pero en el hombre puede ser que tenga infección urinaria. Te digo que no va a tener, puede tener. Pero primero yo tengo que pensar en la apendicitis, así yo no me voy a equivocar. Y mi diagnóstico será correcto por regla. Va a ser una regla ya, una ley de que yo hago bien mi diagnóstico. Entonces siempre tienen que pensar lo más frecuente y después lo más raro. ¿Está bien? Eso es lo que siempre tienen que hacer. Eso sería la primera clase. ¿Quieren seguir con esto o terminamos acá la clase? Como ustedes quieran.